Muy buenas noches, hermanos. Solamente por la gracia de Dios es que estamos aquí para poder escuchar la palabra, ¿no? Solo Dios permite que sus hijos puedan escuchar esa palabra, la cual necesitamos en nuestra vida para poder crecer, en la vida nueva, la cual Él nos ha dado, y así poder avanzar con el Espíritu, con el alimento el cual necesita el Espíritu para poder seguir adelante. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar del himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 14. Himno número 14, vendrá por mí. Jesucristo vino al mundo, vergüenzas y dolores padeció. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación, me dio la salvación, me dio la salvación. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Mi Jesucristo murió en la cruz y pagó por todos mis pecados. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Para morir por mí, para morir por mí. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Mi Jesucristo su Espíritu dio para salvar mi alma perdida. Qué misericordioso el Señor, me llama sin cesar, me llama sin cesar, me llama sin cesar. Qué misericordioso el Señor, me llama sin cesar. Mi Jesucristo vendrá otra vez para cumplir todas sus promesas y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí, vendrá por mí, por mí, vendrá por mí, por mí. Lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Jesucristo vendrá por nosotros, ¿no, hermanos? Mi Jesucristo vendrá otra vez para cumplir todas sus promesas, y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Él va a venir por sus hijos, ¿no? Por aquellos que tienen la sangre de Jesucristo en sus corazones. Como está escrito, ¿no? Pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Pondré mi sangre en sus corazones, es como decir, ¿no? Realmente Jesucristo tuvo misericordia por nosotros y nos ha llevado hacia el Padre nuevamente. Solamente debemos aceptar esa obra que Jesucristo ha hecho por nosotros. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 134. Himno 134. Cristo en todo es Señor.
es Señor. Dejé mis luchas, soy un nuevo ser. Cristo en todo es Señor. Rey es Rey, Rey Señor. Cristo en todo es Señor. De lo que tengo y lo que soy, Cristo en todo es Señor. En mis conflictos y demás, Cristo en todo es Señor. Gano mis luchas, su amor es mi paz, Cristo en todo es Señor. Rey es Rey, Rey Señor, Cristo en todo es Señor. De lo que tengo y lo que soy, Cristo de todo es Señor. En mis anhelos y sueños, Cristo en todo es Señor. Cuando fracaso me puede salvar, Cristo en todo es Señor. Rey es Rey, Rey Señor, Cristo en todo es Señor. De lo que tengo y lo que soy, Cristo de todo es Señor. Cristo en todo es Señor. Rey es Rey, Rey Señor. Cristo en todo es Señor. De lo que tengo y lo que soy, Cristo es de todo es Señor. Es el coro, ¿no?, de esta alabanza. El decir Señor es algo tan hermoso, ¿no?, ante nuestro Padre. Es bajar nuestro corazón totalmente para ser guiados. Él es Señor y nos puede guiar por sendas, ¿no?, por diferentes lugares. Aunque camine por sombra de valle de muerte, no temerá mi corazón, dice también una palabra, ¿no? Por eso, Él es nuestro Señor, es nuestra guía, es nuestro refugio, nuestra roca fuerte. Solamente por Él podemos avanzar y seguir adelante. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 94. Himno 94, el Cordero de Dios. Tú si del mal perdón buscas hallar, ven al Señor Jesús. Él en la cruz murió por vida dar, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. Al asediar Satán con el temor, ven al Señor Jesús. Con su poder serás un vencedor, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. Largo es el caminar, cansado estás,
ven al Señor Jesús. Él da amor, consuelo, vida y paz, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. No temas al caer la oscuridad, ven al Señor Jesús. Él en la noche da seguridad, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. El Cordero de Dios, dice este himno, ¿no? Realmente Él es el que nos ha librado de todo mal, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un versículo muy escuchado, ¿no? Pero Él realmente es el Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo, que quita nuestros pecados. Por su sacrificio nosotros hemos sido curados, lavados, somos limpios, somos justos, santos y perfectos. Solamente si creemos en su obra, de que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados, una vez y para siempre. ¿Cuántos dicen amén, no? Realmente esa es una palabra tan hermosa, ¿no? Que Él haya muerto por nuestros pecados. También así saludamos, ¿no? A los que escuchan mediante Radio Jerusalén, Facebook, YouTube, por las diferentes redes sociales, y que también puedan animarse para venir aquí a la iglesia y escuchar personalmente, ¿no? Recibir ese pan, esa comida espiritual, la cual necesitamos para crecer continuamente. La leche no adulterada, como se dice, ¿no? Y así como niños poder crecer, seguir adelante y escuchar la palabra. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 91. Himno 91, es todo para mí. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Dio su vida por mí, por su gran amor. Es todo para mí, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. En el mundo no hay la felicidad, es mi felicidad, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Mi vida fracasó y Él me rescató. Tengo vida por Él, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Niego mi propio ser, sigo a Jesús. Es
es mi Señor. En su palabra también dice, ¿no? Ni aun las hojas se mueven si no es por su voluntad, ni una hoja cae si no es porque Él así lo decide. También en nuestra vida, ¿no? Es todo para nosotros, como dice ese himno. Tengo vida por Él, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. Es todo para mí, dice. Realmente Él es todo para nosotros. La felicidad, el amor, la paciencia, todo viene de Él. Solamente unidos con su evangelio, escuchando su palabra, de aquello que cae de la mesa, ¿no? Para nosotros. De eso podemos disfrutar, lo cual Dios nos da. También, ¿no? Así recordamos a los hermanos poner en modo silencio o apagar sus celulares para poder escuchar con mayor atención, ¿no? Si también tienen algo que hacer, alguna necesidad, poder hacerla en este momento y que escuchemos con mayor atención lo que Dios tiene para nosotros mediante el siervo. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 88. Himno 88. El amor de Jesús es muy admirable. Nunca habrá una historia tan bella, historia del amor de Jesús, el que descendió y dejó su gloria por salvar al mundo pecador. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, oh. El amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Dentro del inmenso universo, de entre tanta gente me escogió, me salvó y me protege siempre, vivo recibiendo su amor. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, oh. El amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Nadie entiende ese gran amor de enviar al mundo a Jesús. Redención me dio en el Calvario, vivo por el amor de Jesús. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, oh. El amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Hasta aquí. Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Esta noche, por la gracia de Dios, tenemos el servicio de oración. ¿Y cómo están, hermanos? ¿Están felices? Muy contentos. Qué alegría. Dios, de verdad, ¿no? A pesar de la situación que tal vez hay, a través de su palabra, Dios siempre da la esperanza en el corazón. Esta noche vamos a orar, hermanos. Dios Padre, Señor, le damos gracias en esta noche por permitirnos participar aquí en la iglesia, escuchar su palabra, Señor. Padre, le pedimos este tiempo por cada uno de los hermanos que está preparando, Señor, el viaje a Perú, Señor. Realmente su siervo, el pastor Oxupar, va a llegar, Señor, una vez más a Sudamérica, y de verdad a través de su siervo se va a manifestar su obra, Señor. Padre, queremos ser testigos, Señor, y parte de esta gran obra, Señor. Queremos que los pastores que van a visitar, ya sea de Perú, de otros países y también de Bolivia, puedan
entender, Señor, este verdadero evangelio. De los hermanos también, Señor, sabemos que ellos tienen situación tal vez por el trabajo o alguna dificultad interna, Señor, pero aún así queremos, Señor, hallar su gracia y participar, Señor. Padre, después de este gran encuentro mundial que se viene en Perú, se vienen otras actividades aquí en Bolivia, Señor. Le pedimos su gracia y misericordia, Señor. Por favor, denos la sabiduría, Señor, para avanzar en este camino, Señor. Gracias le damos en esta noche, Señor. Oramos así, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche, entre los hermanos, quien desea compartirnos su testimonio. Aprovechando que estamos reunidos, también quiero saludar a los hermanos que están conectados en Jerusalén, Radio en Bolivia, en las diferentes comunidades y frecuencias: Caranavi, Colón Israel, Chulumani, La Sunta, Quime, Surani, Catuluni, Rurrenabaque y Ziberalta. Les mandamos un fuerte abrazo a distancia y esperando también que en algún momento puedan participar aquí en la iglesia junto con nosotros, y también vamos a estar escuchando sus testimonios. Esta noche, entre los hermanos, quien desea compartirnos su testimonio antes de pasar al tiempo de las presentaciones. ¿No hay testimonio, hermanos? ¿Nadie quiere compartir? Entonces vamos a invitar, ¿sí?, a la hermana Jimena, ¿sí? Ella recientemente, ¿no?, ha vuelto. Estaba visitando a su familia en Caranavi, por la gracia de Dios. Hasta ha llegado allá, ¿no? Y Dios le ha permitido pasar un tiempo muy precioso, como el pastor decía, ¿no? Visitar a nuestra familia con el objetivo de compartir el evangelio, ¿no? Entonces también un poquito vamos a escuchar, sí, hermana Jimena Lavi, adelante. Buenas noches, hermanos. Sí, mi nombre es Jimena y este tiempo estaba, bueno, ya son 6 meses que soy voluntaria aquí en La Paz, que Dios me permite vivir. Sí, antes de que, como en Caranavi tengo yo, mi mamá tiene una pastelería, ¿no? Entonces, cada fin de año, entonces es graduaciones, eventos, entonces mi mamá necesita ayuda, entonces yo le pedía permiso a la misionera si podía ir allá a ayudar a mi mamá, así. El plan era que me vaya por 2 semanas, pero me quedé como un mes así. Yo, estando allá, tenía mucho agradecimiento porque estando allá pude ver cómo mi mamá podía recibir la guía del siervo así, porque antes ella o sea, si no estaba de acuerdo con lo que decían los siervos, entonces solamente se enojaba y se alejaba así de la iglesia así. Y había un tiempo que ya no iba ni siquiera al culto, así nada. Pero ahora este tiempo, como estaba muy conectada a la iglesia, así mi mamá, mi hermano estaba ahí, estaba en la danza, así, aunque él tiene 16 años, es, ¿cómo se llama? Como todo adolescente es, es rebelde. Entonces, él, como él podía estar en la danza, así, ¿no? Allá en Caranavi para Navidad se ha hecho un teatro, así, y él sentía mucho agradecimiento, así, por el teatro, por la guía de la iglesia, así. Entonces yo solamente sentía como agradecimiento, así, porque mi familia estaba conectada a la iglesia, así, mis hermanos, mi hermana también, aunque ella no va porque su esposo es militar, entonces él no va a la iglesia, entonces, pero ella iba así, o sea, y por eso sentí agradecimiento este tiempo, porque mi mamá recibía la guía del siervo, también le permitía la buena salud hacia mi mamá, y
Así, ese tiempo estaba así. Y como estaba mucho tiempo allá, me venía como el pensamiento así de que mejor quédate aquí así. Tu hermana ya se va a ir a Cochabamba, o sea, como mi cuñado es militar, entonces la van a destinar a Cochabamba. O sea, ahí va a vivir, entonces mi mamá va a estar sola así. Entonces pensaba ya quedarme así, pero recordaba así la palabra donde decía, una vez el pastor Ma de China ha venido el año pasado, decía, los jóvenes son benditos por vivir aquí en la iglesia, así. Y solamente me venía así ese pensamiento, así de eso. Podías recordar esa palabra y podría volver aquí. Y siento agradecimiento por estar aquí. Gracias. Sí, muchas gracias. Y dentro de la iglesia tenemos las diferentes áreas. Una de ellas es justamente el área de voluntarios, voluntarios nacionales que cada cierto tiempo están aquí, ¿no? Recibiendo la guía de pastor, juntamente viviendo con los seminaristas, ¿no? Y ellos están escuchando, ¿no? La palabra, tienen un programa también, ¿sí? Entonces, si entre los hermanos desean, ¿no?, que sus hijos sean parte de estos programas, pues les animo a que se inscriban, ¿sí?, al área de voluntarios nacionales. De verdad, aunque no parece, ¿no?, que nosotros no sabemos muchas cosas, pero cuando Dios empieza a trabajar, de verdad todo se hace como flexible, ¿sí? Toda la sabiduría viene, ¿no?, desde los siervos, ¿sí, hermanos? Entonces yo por esa parte también estoy agradecido a Dios, porque aunque humanamente me veo, ¿no?, con muchos defectos, como mis defectos más que todo, ¿no?, veo que es totalmente negativo, ¿sí? Pero teniendo la comunión con el siervo, escuchando la voz de los siervos, puedo darme cuenta, ¿no?, de verdad, el corazón de Dios, el corazón de los hermanos que están conectados, ¿no?, con la iglesia, son muy benditos así. Somos muy benditos, ¿no?, porque Dios a través de sus siervos da mucha sabiduría, ¿no?, así. Entonces yo también me gustaría mucho, ¿no?, que los hermanos aquí puedan, ¿no?, recibir el corazón de la iglesia y avanzar todos juntos así con un solo corazón. Y bueno, esta noche, hermanos, vamos a escuchar las presentaciones. Se han preparado 2 alabanzas a cargo del coro Nueva Alegría. Nos van a cantar el himno número 14, Vendrá por mí, y el himno número 110, En la cruz. Y también, hermanos, mientras se va preparando, quiero invitarles a todos los que están en la parte de atrás, por favor. Aquí adelante hay bastante espacio, ¿sí? Les invito a que puedan pasar. Y también, ¿no?, si es que pueden ir apagando sus celulares o ponerlos en modo silencio. Esto para no causar interrupción durante la prédica. Y también invitar a los hermanos que están presentes o están, ¿no?, conectados a través de las redes sociales a que puedan venir y visitar aquí en la iglesia, ¿sí? Y así juntos, como iglesia, orando, escuchando la palabra, vamos a tener una noche muy, muy hermosa que va a trabajar Dios en nuestros corazones. Entonces, en esta noche, hermanos, vamos a invitar al coro Nueva Alegría. Vamos a darles, por favor, fuertes aplausos.
Sí, muchas gracias al Coro Nueva Alegría. Esta noche, hermanos, vamos a invitar a Pastor Andrés Lim para escuchar la palabra. Sí, buenas noches, hermanas, hermanos. Sí, hoy es miércoles, culto de oración. Entonces, esta noche también queremos orar juntos, ¿no?, con los hermanos. Muchas cosas que orar, ¿no?, tenemos. Y de vez en cuando queremos orar, orando, cerrando ojos, orando. Creo que no va a terminar. ¿Cuántas cosas, no? Muchas cosas necesita. Justo este tiempo, compra del terreno, Iglesia La Paz. También campamento de Perú, campamento de inglés. También, ¿qué hay más? Sí. También CLF de México, ¿no? Culto de Pascua. CLF de Houston, también campamento de Corea. También personal también, pasaje, también entrada, campamentos. Y también, sí, aquí diferentes áreas de necesidad de la iglesia. No hay encargado, los hermanos también piden, ¿no? Estoy enfermos. Algunos hermanos también, tantas cosas tenemos. Usted también, hay muchas cosas que orar, ¿verdad? ¿No? ¿Tiene? Mucho, ¿no? Sí. Esta noche, entonces, primero, vamos a buscar el libro de San Mateo, capítulo 25. Mismo versículo que hemos compartido domingo, ¿no? Hoy día, sí, queremos compartir. San Mateo, capítulo 25. Desde el versículo 14 voy a leer, hermano, hasta 30. ¿Todos se encontraron? Ya, San Mateo capítulo 25, desde el versículo 14 voy a leer. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otro 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos.
¿Y por qué al que tiene le será dado y no tendrá más? Y tendrá más. Y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas. De afuera allí será el lloro y el crujir de dientes, hasta el versículo 30 hemos leído. Esta noche, ¿no? San Mateo capítulo 25 hemos leído. Durante esta semana, ¿no? Y pensando sobre esos 3 siervos. Entonces, aparentemente la Biblia habla 3 siervos, pero eso cada uno de nosotros, nuestra vida, está hablando, ¿no? Como refleja nuestra vida a través de 3 siervos. Aquí un dueño, como tiene mucho talento, dinero, ¿verdad? ¿No? Antes de viajar le entregó a 3 siervos. Entonces, un siervo 5 talentos, otro 2 talentos, otro 1 talento. Aunque la cantidad es diferente, pero un talento, como hablamos, 34 kilogramos de oro. Luego equivale casi $2 millones. Aunque 1, 5, 2, 1, cantidad diferente, pero cada uno que tiene ese gran poder, tiene poder, ¿verdad? No puede hacer muchas cosas. Entonces en nuestra vida también, si los hermanos recibieron la salvación también, igual que 3 siervos. 3 siervos, todos ya recibió de dueño, igual. Nosotros también, ante Dios, recibimos. ¿Qué recibimos? ¿Qué recibimos? Ese talento recibimos nosotros, ¿verdad? ¿No? Ese talento recibimos. Luego 3 siervos, después de recibir talentos, su vida muy diferente. Es un siervo, teniendo ese talento, ¿qué pensó? Eso es muy grande, ¿verdad? ¿No? Puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer? Ya, por $2 millones, ¿qué puede hacer? Ese chiquitito, nada puede hacer, pastor. Alguien. Ya, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer, hermanos? Ya ese primer siervo pensó, ¿no? Consideró grande. ¿Cómo grande? Grande precio. Entonces él puede hacer. Por ese talento, rápido salió. Luego negoció. Ganó muy bien. Sí, ganó dobles. Luego estaba muy feliz, ¿verdad? ¿No? Doble ganó. Y segundo siervo también, mirando primer siervo, ¿cómo hizo, no? Asimismo, él también salió, negoció, ganó, 2 talentos más ganó. Pero tercer siervo, ese 1 talento, ¿verdad? ¿No? Solo según su pensamiento, ¿verdad? ¿No? Sí. Y escondió a la tierra, se quedó. Luego cuando el dueño vino, contando a alguien, ese dueño, buen siervo, hecho bien, ¿verdad? ¿No? Exalta. Feliz, ¿verdad? ¿No? Pero último siervo, dueño exhorta. Luego, no solamente exhorta, ¿qué hace? Quita. Luego, ya no tiene nada eso. Entonces, a través de San Mateo capítulo 25, ¿no? Esta noche quisiera hablar poco, ¿no? Poco más, expresando nuestro corazón. Yo también me recuerdo, hermanos, cuando iglesia, ¿no? La misión envió a Bolivia. Entonces, dentro de mi corazón yo tenía miedos, que pensaba, ¿no? Soy joven, no tengo experiencia todavía, ni una vez pastoreé. Luego no es Corea, ¿no? Otro país, Bolivia. Yo consideraba, no hablo bien en español.
Entonces llegando allá, ¿cómo voy a compartir, ¿sí? Pastorear sin saber el idioma? Aunque poco hablo en español, pero ¿cómo? Entonces ese tenía, ¿verdad? ¿No? Entonces, antes de venir, pregunté, pastor, tengo ese corazón. Pero yo sé que llevando por mi propio corazón pastorea, también vivo en Bolivia, va a fracasar. No solamente yo, iglesia también va a fracasar. Quiero conocer, ¿no? Llevar el corazón de siervo. Entonces el pastor me enseñó, me habló. No es muy largo, ¿sí? No es muy largo. El pastor dijo, hermano, cuando vaya en Bolivia, haga por el Señor, corazón del Señor. Cuando tal vez sí, fracasa, ¿no? Fracasa, pero hace en el Señor, ¿verdad? No fracasa en Jesucristo, no hay problema. Luego por la fe, sí hace. El largo es corto, hermanos. No puede memorizar. El largo es. Ya, pastor, ¿qué dijo? Ya, cuando vaya allá, ¿qué haga? Corazón del Señor. Luego, si fracasa en el Señor Jesús, no hay problema. ¿Ya puede memorizar eso? Creo que usted no puede memorizar. No, muy largo parece eso. ¿Largo es? Es muy corto. Entonces esa enseñanza es muy corto, hermanos. Escuchando, luego yo vivía en Santa Cruz. Sin esa enseñanza. Y intentar. Pero cuando, llegando a algunas situaciones ante mí, luego yo intenté primero. Intentando, llegaba muchos angustia, preocupaciones. Luego no hay solución en mí. Recién me recordé, ya pastor, mi siervo de Dios, cuando envió, me enseñó, ¿qué me enseñó? Haga por el corazón del Señor. Pero tanto tiempo yo hacía, ¿qué cosa? Por mí por mi manera. Porque yo, según mi punto de vista, eso yo puedo hacer. Eso yo puedo planear. Intentando, y no salía bien. Recién me recordé. El siervo cuando me envió, eso habló. Recién, Andrés, cuando vaya allá en Bolivia, haga, no tu manera, no tu pensamiento, haga por el corazón del Señor. Una palabra muy corta me hizo pensar. Yo busqué desde ahí cuál es el corazón del Señor. Si no sabe, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar? Por eso, ¿cuál es el corazón de Dios? Busqué, meditando y pensando. Entonces hay un hermano, estaba enfermo, estaba muriéndose. ¿Qué tenía? Enfermedad, tuberculosis, VIH, asma y 3 enfermedades. Está muriéndose. Entonces ahí antes ese hermano escuchando su corazón, yo también, ¿sí? Así nomás hermano, dejando mundo y se va mejor descansar en el seno de, ¿dónde? En el seno de, sí, Señor, ahí descansa en él. ¿Por qué tanto sufre en el mundo? Luego gasta mucho dinero, su familia también sufre. Entonces ese hermano me decía, pastor, ¿sabe? Mi esposa no visita mucho mi familia. Soy un tropiezo. De vez en cuando mi esposa me visita, chequea, dice, me chequea, porque estoy muy cansado. Si fingiendo dormir, ¿verdad? ¿No? Mi esposa me chequea, su dedo pone acá. ¿Por qué pone acá? Está respirando, está parado. Eso ya chequea ese. Entonces, pastor, ¿por qué yo vivo mejor? Yo descansaré en el cielo. Entonces, amén. Yo también descanse mejor. ¿Por qué sufre? Ahí, aquí.
Y muchas veces surgía en mi corazón también. Pero en ese momento, ya, ¿yo qué estoy hablando ahora? ¿Qué estoy hablando? Que muera, hermano. Eso estoy hablando. Muera, descansa, tranquilos. Porque no hay esperanza. Pero en ese momento, pastor dijo, era el siervo de Dios. Enseñanza, aunque no es largo, muy cortos. Haga, cuando vaya allá, haga por el corazón del Señor. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy hablando a ese hermano? Si en ese lugar el siervo de Dios estando, ¿qué hablaría? Hablaría el corazón del Señor. ¿Qué es el corazón del Señor? De ahí pensando, hablando. Recién me daba cuenta, soy un instrumento del diablo, porque yo estoy haciendo, recibiendo mis propios pensamientos. Entonces, mi resultado, ¿qué es? De morir, ¿verdad? ¿No? Si cuando ese hermano muere, ¿qué hago yo? Visitando en su velorio, oh, hermano murió. Y tal vez puedo compartir la palabra. Pero no hay, ¿verdad? No el corazón del Señor. Recién recibiendo, Señor, sí estando en ese lugar, eso hablará. Luego, mientras transmitiendo ese hermano también, escuchó. Escuchando, yo no imaginé ese hermano, ¿no? Sí, ¿cómo va a cambiar ese hermano? Hablando, transmitiendo, como enseñó el siervo de Dios, haga por el corazón del Señor, hablando, transmitiendo, ese hermano de repente cambiará su actitud. Y no hay seguridad, ¿verdad? No, en mi corazón no tenía. Solo haga el Señor ahí y transmitir, intentando, hermanos. Si ese lugar estando el Señor, ¿qué hablaría? Yo también, hermano, no tengo esperanza, muera, en el seno del Señor descanse, amén, aleluya. Escrito también hablar. Creo que se da cuenta, ¿verdad? ¿No? Nunca va a hablar. Entonces, así de esa manera, transmitiendo ese hermano también, pensó, sí, pastor, yo también soy salvo, no tengo pecado, Jesucristo ya salvó. Entonces el Señor estando conmigo a esa enfermedad puede sanar. Luego ya ese hermano cambió. Es totalmente diferentes. Cuando ese hermano también recibiendo ese corazón del Señor, cambió, era diferentes. Luego el hermano decía, ¿por qué yo oré anoche, pastor, así? Porque yo quería morir. El Señor puede sanar, porque yo quería morir. Yo quiero vivir. Ore por mí, dice así. Está bien, no se preocupa, voy a orar para que no muera. Oraré, luego vendré. Luego, poco después salió del hospital ese hermanos saliendo, y ahí sirviendo juntos, predicando el Evangelio. Mientras estando junto con la iglesia, predicando el Evangelio, no murió. Hasta ahora vive. Ahora muy carnal, muy gordo ahora. Muy gordo. Tiene casa, tiene autos. Entonces podía ver, en ese momento, ¿verdad? ¿No? Si no recibiendo el corazón del Señor, no recibiendo la enseñanza del siervo, si solamente puede menospreciar fácilmente, ¿verdad? ¿No? Pastor me dijo, eso. Así puede ser, puede hablar así. Luego ya menosprecia esa enseñanza. Luego yo haría a mi manera. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué pasaría? Creo que no estaría este hermano, ¿verdad? No sé, en el cementerio de Santa Cruz estará. No sé muy bien. Una vez, si nosotros siempre cada año la gira de cantata navideña, hermanos. Entonces, como más de 20 ciudades visitando, realizamos, ¿no?, la gira de cantata navideña en Estados Unidos. Pero ¿qué año era? No me recuerdo muy bien. Terminó una ciudad,
luego hasta medianoche, 1 de la mañana. Toda estructura de cantata navideña, los staff, agonizado era. Todo ya metemos. Pero muy frío. Cuando mire la mapa de Estados Unidos, muy grande, ¿verdad? ¿No? Empieza desde Nueva York, New Jersey. Nueva Jersey, gracias. Nueva Jersey así gira, luego Washington, luego donde Alaska, luego Seattle, Los Ángeles, luego Miami, sí, abajo, ¿no? Más Miami. Miami casi siempre termina último. Luego de Miami retorna a Nueva York, porque en Nueva York otra vez todo tiene que ordenar estructuras. Entonces una gira es completo, ¿verdad? ¿No? Completo. Gira hasta Alaska, hasta Canadá, ¿no? Así girando. Entonces una ciudad terminó, luego hasta noche, madrugada, todo ya metiendo al trailer. Luego ya los staff entra al bus, ¿sí? Staff de bus hay. Corogracia, su bus de Corogracia. Luego en la noche, en la madrugada, corriendo llega a la siguiente ciudad. Llegando en la madrugada otra vez, bajando staff de bus, ¿no? Otra vez todo sacando, luego instala. Todo el día, ¿sí? Antes de hacer, ¿no? Presentar cantata navideña. Una ciudad terminó y metió todo al trailer. Luego nosotros, bus de staff primero staff siempre, ¿no? Perdón, Corogracia, y parte para la siguiente ciudad. Después, nosotros después de todo cargar, ordenar al trailer, luego ya partimos. Partiendo nosotros, luego dormimos, todo muerto duerme, muerto, sí, muerto. No recuerda nada, ¿sí? No recuerda nada. ¿Sí? Entre nosotros hablamos. Parece nosotros estamos en la película. ¿Sí? Un soldado entra a una cápsula, ¿verdad? ¿No? Luego cuando hace guerra, ¡puf! Sale, ¿cierto? Luego pelea. Parece nosotros también, esa película, soldado, ¿cierto? Sí, traba duro, luego entra al bus como una cápsula, ahí ya muerto se queda. Madrugada también, ¡puf! Abre cápsula, ¿verdad? ¿No? Luego ¡puf! Sale, luego ya traba. Así entre nosotros bromeamos, somos parece ese bus, nuestra cápsula. Entonces ahí se quedó muerto mientras el chofer de bus maneja toda la madrugada, ¿no? Andando, ya llega a la siguiente ciudad. Entonces, Corogracia llegamos, siguiente ciudad, staff también llegamos, siguiente ciudad. Siguiente ciudad se llama Denver. ¿Cómo se llama? Denver. En español, Denver. Entonces, imagínense, Denver muy frío era, justo, porque siempre nosotros, mes de septiembre giramos, ¿no? Luego termina mediados de octubre, entrando al invierno, ¿no? Muy frío. Entonces, anterior ciudad partió ese tráiler. Ese tráiler empezó a correr, pero ¿qué pasó? Comenzó a nevar fuerte. Entonces, y tiene que correr rápido para alcanzar ese segundo horario, ¿verdad? ¿No? Temprano llegar, así nosotros podemos sacar, instalar y trabajar. Pero ese tráiler, justo todo cargamos de estructura, luego equipo de sonido, luces, ese tráiler, y antes y corriendo, otro tráiler largo en la carretera resbaló por nieve, ¿no? Porque nevado muchos. Resbaló y volcó, luego carretera completamente cerró. Porque el tráiler es largo, es casi 25 metros de largo, imagínense un tráiler. Largo, ¿eh? ¿Usted vio esa medida de tráiler aquí? Muy largo eso. Cuando entra adentro, no hay luz, oscuro. Aunque abierta la puerta, oscuro adentro. Luego adentro de ese tráiler trabaja como sauna. Sauna y suda mucho. Por eso entre los staff no quiere entrar adentro, al fondo no quiere entrar. Porque cuando entra y sale, ¿cómo sale?
ratón mojado sale, todo llueve, así parece. Por eso los mayores no entran. ¿Quién entra? Jovencito entra. Entonces soy mayor, soy pastor también. Soy pastor. Tengo ahora tantos años. Así. Y jóvenes la mayoría. Jóvenes todo entra. Mayores afuera nomás se espera que traiga todo afuera. Entonces ellos sudan mucho. Entonces hay ese tráiler, un tráiler, otro tráiler, resbaló. Luego impidió esa carretera. Entonces nuestro tráiler, si no podía pasar, ahí se quedó. Entonces imagínense, ese sacar auto, ¿verdad? ¿No? Pero otro auto tampoco, porque estaba nevado demasiado, ¿sí? Entonces no puede. Luego otros autos vienen, policía viene, luego eso arreglando tarda mucho, no alcanza. Entonces, ¿qué hacemos? Retrocediendo, dando vuelta a otro lado, eso tampoco ya puede. Entonces, muchos pensamos, ¿no? Mejor, ese todo sacamos estructura que está dentro del tráiler. Luego por vuelo mandamos, por vuelo. Eso también. Pero eso también, esa manera tampoco. Entonces, ¿cómo hacemos? Ni modo era que esperar. Luego, arreglando ese tráiler, todo sacando, recién ya partir. Y así partieron ellos de esa manera. Entonces, mientras está Coro Gracia esperando en Ciudad Denver, esperamos. Pero no hay como máquina, ¿verdad? No, luces, sonido necesita. Entonces no hay cómo podemos ensayar, ¿verdad? ¿No? Entonces nosotros sin pensar, qué feliz, no trabajamos, que desde madrugada trabajando duro, pero ya autos está, ahí se quedó, no va a venir, así escuchamos una parte, ya, qué bien, podemos dormir. Una parte podemos dormir, qué bien, mucho podemos dormir. Pero los pastores encargados, ¿deja dormir, hermanos? Aunque no hay equipo, no hay trabajo, ¿va a dejar para que duerma? Usted sabe bien, sabe, nunca deja. Convocaron una reunión general. Luego, ya desde ahora, nuestro plan A, plan A, plan B, plan C, y comienza a explicar. Entonces, ese tráiler que tiene nuestros equipos va a llegar tarde. Ese cantata navideña va a empezar 7 de la noche. Pero calculando todo, ¿no? Sí, más rápido arreglando ese accidente, luego pasando, corriendo toda la velocidad. Entonces va a llegar, ¿a qué hora va a llegar? 6:30. ¿A qué hora va a llegar? Solo no se queda 30 minutos para empezar 7 de la noche. Dentro de 30 minutos, supongamos, ¿no? Todo según nuestro plan llega aquí. 6:30, se queda 30 minutos. Dentro de 30 minutos, debes sacar, instalar, luego, en esta vez no hay simulacro, directo ya, y presentar ante públicos. Pero no llegó 6:30. Ya plan B, cuando no llega 6:30, se atrasa, ¿qué hacemos? ¿Ustedes han visto cantata navideña? Adelante, tela blanca, cierra, ¿verdad? ¿No? Cerramos tela blanca para que no vea público, ¿verdad? ¿No? Así era plan. Pero cuando llega tarde, tela blanca cerrando, luego nosotros atrás trabajamos, ¿sí? Cuando llega tarde, sacando, ya todo instalamos. Llegó tarde. El público ya está ingresando. Públicos ya sentaron en la silla, luego espera. ¿Cuándo va a empezar? ¿Cuándo? Pero hasta ahí no llegó tráiler. Entonces preocupaba mucho, ¿verdad? ¿No? Necesitaba decidir hasta cuándo va a esperar públicos. Mejor hablando la verdad. Hoy día no hay presentaciones. Disculpe, regrese a sus casas.
Esa es una opción. Pero ya 7 pasó. ¿Sí? 7. Tarde llegó. Llegando desde miembro de Coro Gracia. Coro Gracia son mujeres, ¿no? Muchas mujeres, ¿no? Desde mujeres y varones y sacando. Es muy pesado equipos, hermanos. No es 10 kilogramos, no es 20 kilogramos. Una caja es casi 80 kilogramos, 90 kilogramos, pesado, de equipos. Entonces, normalmente nosotros sacando, me duele columna, ¿sí? Así, siempre descansamos, ¿sí? Pero cuando ya no hay tiempo, entonces dentro de ese corto tiempo, rápido tiene que hacer. Ese día y grabó video, todo grabó. Parece, ¿sí? Todo Superman, ¿de dónde salió? Superman, super velocidad, ¿verdad? Rápido. Cada uno sacando, abriendo, luego también han distribuido, ¿sí? Y de Coro Gracia, mujeres, ayuda, iluminación. Ya, ¿quién ayuda sonido? ¿Quién ayuda videos? Eso todo han distribuido. Luego también, ¿qué máquina tiene que colocar? El truss para subir esto. Entonces, dentro de corto tiempo hicimos nosotros. Hasta ahora no me recuerdo cómo hicimos. Aquí nosotros planeamos, pero imagínense, no sé, estoy colocando bien o no, no sabemos. Solo una vez toca, luego ya no tiene que tocar más. Cuando toca, arregla, ya pierde el tiempo, ¿no? Y tal instala, ya suelta, y otro ya rápido tiene que hacer. Muy rápido hicimos. Nosotros tampoco puedo pensar público, ¿verdad? ¿No? Como loco. ¿Dónde está? Rápido trae. No hay tiempo. Pero no todo lo que estamos haciendo, públicos, todo miraba. Todo miraba, todo. Miles públicos, todo miraba. Aunque tela blanca, ¿verdad? ¿No? Pero ¿cómo pagando luces, cómo podemos trabajar? Encendido, full así. Solo tela nomás blanca aquí adelante, pero se ve todo. ¿Sí? Entonces alguien no recuerda bien. ¿Qué voy a hacer? Así. Público todo mira, ¿por qué era así indeciso? Así. Otro que sabe muy bien instala, pero otro no sabe. ¿Qué voy a hacer? Todo ve, todo. Alguno trae, equivoca, otra vez va, otra vez trae, otra vez. Entonces el público todo eso miraba, ¿sí? Entonces nosotros no sabemos nada, ¿sí? Aunque mira, no importa, ¿sí? Tengo que cumplir mi área nomás y rápido para presentar. Luego no sé cómo nosotros hicimos, hasta ahora no me recuerdo, casi nadie. Y coloco no sé cómo, va a funcionar o no va a funcionar, no sé, no importa, ¿sí? Sí. Luego ya subió y todo subió. Tampoco practicamos. No puedo enseñar, ¿verdad? No ensayar, ¿verdad? ¿No? Y subió todos. Luego finalmente empezó. Todo esperaba. ¿Qué producto va a salir? Esperamos nosotros. ¿Qué productos? Luego tela blanca subió. Usted sabe, ¿no? Estructura de primer acto es de nacimiento de Jesús, ¿no? Sale en Belén. Ese todo su estructura, todo está en su lugar. Su lugar cuando pone su edificio, luces tiene que alumbrar su lugar. Que teatro. No puede alumbrar como ahora, así todo, ¿no? Donde hay edificio, donde hay personas, ahí nomás tiene que alumbrar luces. Entonces ni ensayamos, ni practicamos. Entonces persona aquí está, pero luces ahí alumbra. ¿Qué pasaría? Ella fracasa, ¿verdad? Fracasa. Luego proyecta, ¿sí? Así atrás escenario grande, ¿verdad? ¿No? Luego desde lejos proyecta, ¿sí? Esa imagen. Pero imagen es distancia diferente. ¿Y cómo puede cuadrar esa imagen?
Ustedes han visto proyecto staff, ¿no? Cuando equivocan, ¿no? No cuadra bien. ¿Cómo ve? Muy feo, ¿verdad? ¿No? Aquí sale atrás, al lado. Pero ese día, ¿cómo salió? Mejor que anterior ciudad. Mejor que anterior ciudad. Nadie pensamos. Anterior ciudad, ya instalamos, ensayamos, practicamos, todo eso. Pero ese día hicimos, pero todo dieron. Todos los ciudadanos de esa ciudad, Denver, se levantaron todos. Luego todo aplauso. Nunca han visto ese tipo de teatro, dice él. Nunca han visto todo aplauso. Jamás puede olvidar ese ciudad, Denver. Jamás. Luego todos se levantaron, aplaudieron. Porque salió muy hermoso. ¿Quién hizo eso, hermanos? ¿Nosotros hicimos? Nosotros sabemos muy bien, somos locos. Sabemos nuestros errores. Instalamos, cable tampoco conectamos bien. Pero no sé cómo salió. ¿Cómo salió? Salió muy bonitos. Luego, todos los ciudadanos mirando ese teatro también estaban muy felices. Pero más se asombraron. ¿A quién? Detrás de tela instalaron un montón de gente. Eso se asombraron ellos. Que muy rápido, parece mucha hormiguita, así subieron el escenario, luego así haciendo, luego dentro de 30 minutos se acabó. Todas las instalaciones. No sorprendieron a nadie, ¿no? Explicaré. Desde 5 de la mañana, nosotros saca de trailer, luego el escenario instala construcciones, edificios, luces, esto. ¿Hasta qué hora nosotros hacemos normalmente? 10 de la mañana. Desde 5 hasta 10 de la mañana. Poco tarda, hasta 1 de la tarde. Pero ese día, ¿dentro de cuántos minutos? Imagínense, 30 minutos, eso todos. Entonces todos los pastores decían, después de terminar Denver, decía, está usted flojo, es así dice. ¿Por qué somos flojos? Dentro de 30 minutos, así hizo perfectamente, ¿por qué tarda tanto otro día? Así. Ustedes son flojos luego. Desde ahora, 30 minutos, todo tiene que terminar. Dice. Dios mío, ¿cómo así puede hablar? Ese día, milagro. Hasta ahora no podemos entender, hasta ahora. Ese Denver. Sí, divertido, hermanos. Claro, usted sería así. Nosotros era demasiado. Demasiado. Sí, demasiado. Tensos. Mucho estrés. Si luego mirando público, más entra, más llena, más peso tenemos. Luego imaginamos ellos apuntando, ¿qué Christmas cantata? ¿Qué es esto? Desastre. Luego ya todos ya apuntando, regresando, eso ya imaginamos. Pero finalmente, ¿cómo salió? Excelente. Mejor que anterior ciudad. Así todos hablaron. Como todas las luces, así directo alumbraba edificios, actores, todo, ¿cómo es? Así podía hacer cantata navideña. Usted también, ¿sí? Participe en gira de cantata navideña, amén. Creo que este año va a realizar en Estados Unidos. El año pasado no hubo, ¿verdad? No recibió visa de Estados Unidos, los Coro Gracia. Pero este año está preparando ya. Este año. Usted también todo participe en la gira de cantata navideña. Amén. No solamente participante, pues staff. Participe. Staff. Staff es más divertido. ¿Por qué más divertido? Jamás va a olvidar usted, jamás va a olvidar, jamás, ¿sí?
en toda la vida. Mejor tiempo es ese tiempo, un mes. Entonces, cuando participan, nadie quiere participar. Los ministros de otros países, de Argentina, Paraguay, son ministros. Son Goliat, gigantes bienes. Porque como yo flaquito, chiquitito, cuesta muchos. Por eso elige gigantes así para alzar el trabajo. Cantata termina, aunque feliz, contento. Próximo año va a venir, encontramos, ¿no, pastores? Próximo año no me llama, dice entre nosotros. Sí. Pero se acerca de gira de cantata navideña, espera, me llamará. No me llama, voy a llamar. Espera, son adictos. Eso disfruta, era adictos. Aunque en ese momento muy difícil, ¿verdad? ¿No? Pero cuando se acerca de gira de cantata navideña, me tiene que llamar, no me llama, ¿qué voy a hacer? Adictos. ¿Se puede entender esa parte? Sí, por eso ya los hermanos este año participar. No solamente participantes. Staff, ¿verdad? ¿No? Staff. Todo ya recibe visa de Estados Unidos. Amén, hermanos. Sí. Y también eso nomás voy a hablar, según mi plan, ¿no? Hay más era, ¿sí? Pero eso uno más hablando, sí, hasta ahí hablaremos. 2014 hubo cantata navideña, no cantata, de campamento mundial en la ciudad de, no sabe, 2014, el año 2014, campamento mundial. ¿En qué ciudad hubo? Santa Cruz. Entonces me recuerdo hasta ahora eso. Estaba en Cochabamba, por un evento, estaba en Cochabamba. De Cochabamba está retornando a Santa Cruz. De repente sonó mi celular, KakaoTalk, ¿sí? Como WhatsApp, entre coreanos usamos KakaoTalk. Entonces está llamando a mí por KakaoTalk. Pero el nombre es un pastor encargado que decide campamento mundial. Entonces me llamó, aquí aparecía su nombre. Entonces, algo me va a preguntar, ¿verdad? ¿No? Entonces, recibí. Ay, Pastor Andrés, estoy planeando, ¿no? Sí, 2014, Bolivia va a hacer campamento mundial. Así pregunto. Sí, ahora decide, dice ahora. Entonces, de ahí escuchando muchos pensamientos. Está bien, ¿verdad? ¿No? Campamento mundial realizar en Bolivia. ¿Qué le parece? Usted bien, ¿cierto? Usted bien. Solo ya participar, comer, ¿sí? Busca tesoro corriendo, coro gracia mirando. Está bien. Pero los que preparan, piensa. Mientras preparando, algunos se enfermaron, ¿verdad? ¿No? Sí, por mucho estrés. Luego con suero así anda, con suero. Entonces todo eso, de repente, mucho pensamiento. Si cuando yo decido una palabra, si hacemos, entonces, ¿cómo va a preparar? O no hacemos, así ya decidimos. Entonces, tranquilo, ¿verdad? No va a hacer nada, pero a eso tampoco. Decidimos, ¿no? Sí, hacemos. Luego estaba junto a ministros en mismo bus. Esta pregunta, ¿qué hacemos? ¡Oh, qué bien, pastor! Hacemos, dice. Claro, usted no prepara bien. Usted no va a preparar. Entonces, hacemos, qué bien, decidimos, hacemos. Luego, demasiado, decidimos hacer. Luego ya realizamos, ¿no? Entonces, lugares, comida, participantes, todos eso. Entonces, antes de empezar, una semana antes, nosotros decidimos un lugar hacer, Facebook Cruz. ¿Conoce Santa Cruz? Ahí decidimos. El monto todavía no sabía.
Solo escuchamos, ¿no? Confiamos en el gerente general de ese lugar, Facebook Cruz, que dijo, descontaremos barato usted, más barato que otro todo, así dijo. Amén, aleluya, Dios trabajando. Luego ya publicamos volante todo, Facebook Cruz, promocionamos. Luego después pasando nos avisó el precio salió, ¿cuánto salió? Solo lugar nomás casi $100,000. Al escuchar, no podemos creer. Ese lugar puede hacer, no puede hacer. Y avisamos rápido, pastor, demasiado caro. Ay, Dios dice que muy barato va a dar, pero barato es $100,000, pastor. Porque más caro es, más caro. Ese precio descontado. ¿Cómo hacemos? Ya cambiamos rápido. Segunda opción, Sonilum. Una semana antes del evento. Una semana antes, rápido. Fuimos, hablamos, gerente general de Sonilum. Hablando, aquí está bien, aceptaréis. Luego, Sonilum, una empresa de presta equipos, luz, sonido, troz, tarima, todo, ¿no? Hasta el lugar, todo. ¿Cuánto salió? Y $30,000. Todo. Ahí, una semana antes, cambiamos volante todo, ¿sí? En vez del lugar de Facebook Cruz, ¿qué lugar? Sonilum. Una semana. Otra vez, promocionamos, otra vez. En Sonilum, ¿recuerda, hermanos, ese lugar? Santa Cruz, mucho calor. Pero ese día llovió. Chircheando, dice aquí, ¿no? No mucho, ¿no? Chircheando. Si Dios sabía, ¿no? Mucho calor, por eso no, mojándose para que fresca. Luego, y cantata navideña realizó. ¿Cuántas veces realizamos ese día? ¿Recuerda? Y 2 veces. Para llenar ese lugar, ¿verdad? ¿No? Sí, cuesta, pero 2 veces. En la tarde una vez, en la noche otra vez. ¿Llenaron o no llenaron? ¿No recuerda nadie? Llenaron 2 veces, todo llenaron. Luego los pastores llegaron, 2014, no había todavía CLF, pero llegaron, ¿no? Bastantes pastores. En Bolivia primero empezamos como de taller, puede ser, como taller, conferencia de los pastores. Pastor decía, muchos pastores, muy buenos acá. Vale la pena empezar Bolivia como escuela, teología. Ahí empezamos primero en Bolivia, aunque usted no recuerda bien, ¿no? 3 meses hicimos, luego ya se paró, pero ahí realizamos. Y Dios abrió y trabajó, en verdad, ¿no? Aunque la preparación del campamento no era fácil, difícil, ¿verdad? ¿No? Pero como te explicamos, ¿no? Te explicando, Dios abrió trabajo. Sí, hasta ahí, testimonio, ¿no? ¿Cuántos testimonios? 3, yo preparé casi unos 5, pero sí, hasta ahí creo que todo te explicando, no va a terminar. Ya, ¿qué quiero hablar, no, hermano? San Mateo capítulo 25. Primer siervos, él consideró ese talento, ¿cómo consideró? Grande. Cuando recibió con ese talento, todo puedo hacer, negociar o vender, todos. Es grande para él. Como el dueño que dio a ese siervo es grande, muy importantes. Segundo siervo, aún no como el primer siervo, pero por lo menos, ¿no? Él mirando primer siervo, el primer siervo, ¿cómo hizo? Él también se fue, negoció, ¿verdad? ¿No? Ya, vamos a ver el versículo. Versículo 21, ¿sí? Ya, versículo 21 voy a leer. Ya después de volver el dueño, después de mucho tiempo regresó.
Luego el dueño llamó 3 siervos, luego cuenta, ¿verdad? ¿No? Lo que ha dado ese talentos. Ya 21, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señoría. Ese siervo ve, el dueño que dice, aquí una palabra, sobre poco has sido fiel, fiel, poco has sido fiel. Si luego te pondré, ¿cómo te pondré? Dice el Señor. Sobre mucho te pondré. Va a dar más, va a dar más. Aunque él poco ha hecho fiel. Poco ha hecho fiel. ¿Qué es eso? ¿Qué hizo primer siervo? Primer siervo, ¿qué hizo? Ya, Dios, dueño me dio ese talento. Eso es grande. Ese es muy grande. Todo puede hacer, ¿verdad? ¿No? Ese poderoso. Ese talento va a abrir. Más va a abrir. Luego solo eso hizo. ¿Qué hizo? Ya, enseñanza de dueño, siervo es grande, era grande. Ese es demasiado grande para mí. Un corta palabra, corta guía, enseñanza de Señor, es demasiado grande. Eso todo va a abrir, todo va a solucionar. Ese primer siervo tenía ese corazón, ¿verdad? ¿No? Si aquí el Señor que dijo, haz poco has hecho fiel, ¿verdad? ¿No? ¿Qué ha hecho eso? Ese primer siervo. Para él, esa enseñanza, lo que me ha dado, ¿no? Es grande, grande, considero. Por eso aquí última parte, entra, dice, entra. ¿A dónde entra? ¿A dónde entra? Gozo entra, gozo. Gozo era. Ya, está muy difícil. Parece que no va a ser, pero ¿cómo es? Finalmente, ya, ¿cómo así puede hacer? Entra, gozos. Parece no está gozoso. ¿Entra a dónde entra? Gozo entra, gozos. Segundo siervo igual, te has hecho poco fiel. Tú también entra a dónde entra? Gozo del Señor entra. Sí, gozoso era, juntos. Pero último siervo vamos a ver. Porque él cavó a la tierra, ahí escondió, ¿verdad? ¿No? Ya dueño, vamos a ver qué dice. 26 dice, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Luego, 27, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Ya versículo 29, ya vamos a ver. Luego el dueño dijo, 29, ya, ¿encontraron hermanos? Ya, juntos vamos a ver. 1, 2, 3. Ya, ¿por qué explica? ¿Por qué explica? ¿Por qué perdió ese tercer siervo? ¿Por qué perdió lo que tenía? ¿Verdad? ¿No? Luego, ¿por qué entregó 10 talentos que demasiado tiene? ¿Por qué él entrega a él? Explica, versículo 29. ¿Por qué? ¿Por qué dice no? ¿Por qué eso sucedió? Al que tiene, dice, le será más aumenta. El que tiene. ¿Sí? El que tiene, ¿qué dice? Le será más para recibir. Luego atrás, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ya aquí, hermanos, el que tiene, ¿a quién está hablando? Luego el que no tiene, ¿a quién está hablando?
Creo que esta noche no muy difícil, ¿no? Parece, ¿no? Sí. ¿Entender? El que tiene a quién, como primer siervo, segundo siervo, ¿verdad? ¿No? Enseñanza de Señor, considera, grande era. Aunque corto era, corto. Ese grande, ese guía, enseñanza, va a abrir grande mi vida. Todo va a solucionar. Considera, era grande, ¿verdad? ¿No? Ya, esa enseñanza, ese guía, ese talento que me ha dado el dueño, ese grande para mí. Eso va a solucionar todos para mí, ¿verdad? ¿No? Y tiene, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Esperanza tiene, solución tiene, ya esa enseñanza de guía, ese guía del Señor, enseñanza del Señor va a abrir, va a solucionar, poderoso, puede hacer. Amén, hermanos. Pero el que no tiene, ¿a quién hablando? Lo que me dio, ¿qué sirve eso? No, eso no va a ayudar, no va a funcionar. Luego, ¿qué hace? Aunque el dueño dio, ¿verdad? No va a funcionar. No puedo, no sé, no puede, difícil. ¿Tiene o no tiene él? ¿Tiene o no tiene? Aún recibió, pero él, ¿cómo dice, cómo considera? No sirve. No, esa guía del Señor, esa enseñanza del Señor, no va a funcionar, no va a abrir, no va a ayudar. No tiene, hermanos, sus resultados muy diferentes. Por eso 29 leyendo, al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y pierdes. Muchas veces nosotros no hablamos. El Señor nos ha dado. Este es el Evangelio. El Evangelio es chico, hermanos. Nada es. No sé, grande así. No sé usted. ¿Cómo es? Grande. Es el Evangelio. Mientras vivimos para el Evangelio, grande. Eso va a abrir todas las cosas. ¿Cómo explicamos? ¿Cómo te explicamos, hermano? ¿Cierto, no? Esa enseñanza de siervo. Y corta palabra. Por una palabra, creyendo, luego transmitiendo, como ya abre. Luego ese gira de cantata navideña. Ese es un milagro hasta ahora. Mientras viviendo para el Evangelio. Eso demasiado grande, hermanos. Por eso el Evangelio, donde vaya usted, donde usted hace, Dios todo va a abrir. Pero uno que no tiene, ese es el Evangelio, no. Esa enseñanza, me da vergüenza. Luego considera chiquitito. No va a abrir, no va a solucionar. Entonces uno que no tiene, hasta eso quita, dice el Señor, ¿verdad? ¿No? Ya versículo 30, luego leyendo, terminamos. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, hermanos. Sí, nosotros también. Considera que esa guía del Señor, enseñanza del siervo de la iglesia del Señor, ese el Evangelio grande en mi vida es. Eso todo puede hacer. Luego considerando, sí, viviendo para el Evangelio, esta persona cómo va a vivir. Más, ¿verdad? ¿No? Más. Luego entra gozo de Señor, gozo del Señor. Tal vez inicio es muchas dificultades, situaciones B, hasta enemigos. Pero entra, finalmente, ¿a dónde entra? Gozo gozo. Más divertido. Creo que no está divertido. ¿Cómo es? Más divertidos. Pero uno que considera, eso, chico, no sirve, no va a funcionar, no puedo, no sé. Luego menosprecia ese talento de enseñanza del Señor. ¿A dónde entra? ¿A dónde?
Ahí será, dice, allí será. ¿Qué será? Lloro y crujir era. Solo queja, murmura. Ahí nomás se queda, hermanos. Esa noche, hermanos, a través de 3 siervos, muestra a nosotros, ¿verdad? ¿No? Ya, ustedes también recibió o no recibió ese talento. ¿Recibieron? Entonces, ¿eso va a abrir o no va a abrir? Ante ustedes, todo va a abrir. Amén, hermanos. Luego con ese el evangelio, sirviendo, viviendo, todo va a solucionar o no va a solucionar. Ya, nuestro enemigo puede solucionar o no. Creo que ese enemigo tan fuerte, creo que no. Ya, mientras viviendo el evangelio, todo va a solucionar o no, hermanos. Ya, responde bien. Ya, ustedes dicen que tienen el evangelio, ¿verdad? No ese tesoro, ¿verdad? ¿No? Entonces ustedes desde ahora, todo pueden hacer. Ya desde ahora entonces, ya no puedo hacer. Soy inútil. No sé, ya por favor, no habla. Cuando habla, el Señor sufre. Aunque yo he dado, ¿y por qué menosprecia? Aunque yo he dado todas las cosas, pero ¿por qué menosprecia a mí? ¿Por qué ustedes tanto me pisotean? El Señor sufre, le duele mucho. Esta noche, todos los hermanos, ahora por el Señor, con ese evangelio, ¿no? Todo podemos hacer. Predicando el evangelio, nosotros avanzamos. Hasta aquí esa noche, ¿no? Terminamos orando, ¿no? Oramos esa noche. Dios Padre, esa noche escuchamos, ¿no? En verdad. Sí, ese 3 siervos, primer siervo, segundo siervos. Cuando el dueño entregó ese talento, para ellos es muy grande, poderoso. Daba mucha esperanza y fuerza. Aunque soy ignorante, aunque soy nada, ese talento es grande. Ya desde ahora, todo puede hacer. Desde ahora, yo diferente que antes. Con ese talento, con ese Señor, con este evangelio, puedo hacer todos. Dios va a abrir, Dios va a ayudar. Ahí, saliendo, negociando, ganó. El Señor también le gustó, exaltando ese siervos. Luego entra, dice, al gozo del Señor. Con el Señor juntos, disfrutando, juntos comiendo, juntos viajando, juntos disfrutando. Cada día, se siente más feliz. Cada día más divertidos. Luego mañana también, ¿qué va a trabajar Dios? ¿Qué va a abrir más esperanza, más felicidades, más bendiciones? Pero últimos siervos, Él menospreciando al dueño. Eso que me enseñó, eso que me ha dado, no puedes, no puede, no va a solucionar. El dueño se enojó. Luego dijo, entra tú, sí, siervo malo y negligente, entra, lloro y crujir de dientes. Dios Padre, nuestra vida nosotros también tenemos talentos. Desde ahora avanzaremos, viviremos para el evangelio. Entonces todos los hermanos entrarán al gozo del Señor. Luego Dios trabajará grandemente. Gracias a Dios, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Anuncios, hermanos. Y anuncio. Si nosotros pedimos oración, estamos comprando un nuevo lugar, más amplio, más grande, más que este lugar. Entonces los hermanos ya están decididos, ofrenda decidida, uniendo todos los hermanos queremos comprar pronto. Luego otro anuncio, tenemos 19ª convocatoria para los seminaristas. Estamos convocando los seminaristas. Los hermanos
Dios da corazón, yo también quiero servir en mi vida el Evangelio al Señor que murió por mis pecados. Entonces hay requisitos a través de página web, Misión Buenas Nuevas Bolivia, luego Facebook Bolivia, Misión Buenas Nuevas Bolivia, ahí entrando pueden saber más informaciones. Luego en la oficina también tiene todas las informaciones. Pido oración este año pueda ingresar muchos seminaristas. Luego también los ministros, Dios levante, ¿no?, en nuestro país. Y luego también otro anuncio, encuentro intercultural, IYF, ¿no?, en Perú Lima va a realizar. Aquí en la pantalla, ¿no?, está saliendo volantes y también informaciones. Desde 28 al 31 de este enero va a realizar. Entonces, y luego también dentro de ese evento va a realizar junto, ¿no?, campamento de niños también, desde 5 a 11 años de niños van a participar. Luego también otro evento, CLF, de Congreso de Líderes Cristianos, ahí van a participar. Por eso los hermanos, en este mes, en esta semana, orando, invitamos, claro, todos los hermanos participar por la fe. Luego, no solo no participar, invitamos nuestra familia, vecinos, conocidos, porque va a llegar el siervo de Dios. Luego el coro, gracias. Luego también otro anuncio, hermanos, convocatoria de danza para convocatoria de danza, ¿no?, para Campamento Mundial de Perú. Entonces aquí nosotros estamos preparando, ¿no?, grupo de danza, representante de Bolivia. 2 danzas estamos llevando a Perú para presentar. Entonces ahí los voluntarios de ser, ¿no?, para integrar, ser miembro de grupo de danza estamos convocando. Todos los jóvenes desean, también los padres desean que sus hijos sean ese grupo, pueden invitar, inscribirse. Toda la información de esa convocatoria de danza dejamos, ¿no?, en la oficina. Luego otro campamento de inglés, desde 13 al 16 de febrero en la ciudad de Sucre también va a realizar campamento de inglés. Entonces 4 personas de Estados Unidos van a llegar, ¿no?, con Pastor Terry juntos. Entonces ese programa muy especial, diferente manera aprender el inglés. Entonces en la ciudad de Sucre va a realizar. Entonces los hermanos pueden inscribirse cuando terminando culto. Allá al salir entrada, hay la mesa de inscripción, ahí puede inscribirse. Luego también otro evento, Congreso de Líderes Cristianos en Estados Unidos, desde 1 de abril hasta 9 de abril. Ahí va a realizar, ¿no?, desde 1 al 4 de abril primero en Houston va a realizar, ¿no?, con diferentes ciudades del mundo van a llegar. Terminando en Houston, luego desde 5 de abril hasta 9 de abril va a visitar diferentes ciudades de Estados Unidos. Luego poco de turno, pasear, conocer, poner ese programa. Los que no tienen visa ya desde ahora pueden solicitar, ¿no? Entonces, y va a llegar la carta de invitación, esta parte. También toda la información puede consultar a la oficina. Luego ofrenda especial, una ofrenda muy especial para campamento de Perú. Entonces, Perú está ahora preparando, en gran manera, esa gran obra del Evangelio. Entonces los hermanos también quieren participar en esa ofrenda especial. Cuando pone alfolí, puede especificar esa ofrenda para campamento de Perú. Juntando esa ofrenda, nosotros entregaremos a Perú, pueda usar y preparar. Hasta aquí todo, ¿no? Habla. ¿Hay más anuncios? Último. Sí, entonces, y estamos inscribiendo, ¿no?, también para viajar a Perú. Entonces, parte de entrada, inscripciones de entrada,
eso todo ya conocen, ¿no? Ahora hoy y nosotros averiguamos en Desaguadero, de Desaguadero a Lima, transporte y de vuelta, mejor bus, luego mejor, ¿no? Mejor servicios. Luego llegar poco más temprano allá en Perú, Lima, para que ustedes descansen en el hotel. Luego todos acomodándose, porque siempre llegaba tarde. Pues aquí se ve, ¿no? Y mi cama, ¿no? Sí está. Pues esa empresa sí va más, mejor, ¿no? Más responsable, más cómodo, ¿sí? Para los hermanos. Un viaje muy largo. Alguien quiere economizar, ¿verdad? ¿No? Aunque poco economiza, pero demasiado sufre, ¿verdad? Más gasta. Pues son mejor, tranquilamente, mejor servicio. Hay poco más caro. O sea, aquí este bus tiene, ¿no? Aquí está segundo piso. Ahí está 4 filas, ¿sí? 4 filas. Luego, primer piso es 3 filas, ¿no? Sí, ahí, como leito, aquí dice en Bolivia, ese bus. Entonces, ese precio aquí en la oficina dejamos, ¿no? Por eso los hermanos con este bus, ¿sí? Precios poco diferentes. Entonces, aquí, ese ¿qué bus era? Exclusiva, perdón, exclusiva, ¿no? Entonces, otro bus, misma empresa es SIPA, pero otro bus exclusiva. Entonces, aquí el segundo piso es 13 filas, ¿verdad? ¿No? ¿Puede mostrar? ¿Puede mostrar? ¿O pasa otro? Eso todo. Primer piso, exclusiva. Ese primer piso, ¿no? Así también 3 filas, ¿no? Por eso 2 tipos de bus. Primer bus, poco económico. ¿Cómo económico? Primer piso, 3 filas, como leito aquí dice. Segundo piso, 4 filas. 4 filas, ¿no? Precios poco diferentes. Pero otro bus, ¿no? Otro exclusiva, ¿verdad? ¿No? Primer piso, segundo piso, 3 filas. ¿Sí? Entonces, poco más caro, ¿no? Por eso en la oficina ustedes consultando vas a ver el precio. Esto. Y por ejemplo, de primer bus, ¿no? Primer bus de 3 filas, ¿no? Abajo, ¿no? Ese 180 soles. Segundo piso, 4 filas, ¿no? 150 soles. 150. Pero otro bus más elegante, ¿verdad? ¿No? 3 filas abajo, 180 soles. Segundo piso, 3 filas, pero más excelente era, más que primer piso. Como un hotel. Así puede inclinar, más ancho. Por eso 210 soles. De diferente precio, ¿no? Por eso los hermanos que quieren viajar pueden inscribirse, también consulta todo, ¿no? Esa noche queremos ver, ¿no? Los hermanos, qué bus más prefieren, ¿no? Le gusta. Entonces, mirando esto, decidiremos, ¿no? Nosotros también, por eso, consultando, puede hacer. ¿Entendieron todos? Sí. Ahí en la inscripción va a explicar más. ¿Sí? Entonces, esta noche, 2 en 2, por favor, ¿no? 2 en 2 oraremos, ¿no? Sí, ahí orando, si Dios sí o sí va a escuchar. Si 2 en 2 orando, luego terminamos. 2024 IYF World Camp Perú. No te puedes perder este encuentro intercultural IYF 2024 en el Anfiteatro Parque de la Exposición. Contaremos con academias, conferencias para el desarrollo intelectual, coro gracias, presentaciones culturales, y mucho más. IYF Perú. Del 28 al 31 de enero del 2024. ¡Los esperamos!